7 cosas que necesitas hacer si quieres hombros anchos. El deltoides lateral es, sin duda, uno de los músculos más importantes para quien busca esa forma impresionante. Es el responsable de crear esa anchura en los hombros que tanto admiramos, esa silueta en V que transforma completamente la estética del cuerpo. Esta anchura crea una ilusión visual poderosa, que hace que la cintura parezca más delgada, el cuerpo más atlético y más fuerte. No importa cuánto trabajes tu pectoral, espalda o brazos. Sin hombros anchos, el físico simplemente no alcanza su máximo potencial. El problema es que cerca del 90% de las personas no saben exactamente cómo estimular este músculo de la manera correcta. Están ahí, semana tras semana, haciendo elevaciones laterales de cualquier manera, sin progresar de verdad, frustrándose con la falta de resultados. Por eso hoy verás 7 consejos que te harán activar de verdad el deltoides lateral y finalmente tener hombros anchos. Antes de entrar en los consejos, necesitamos hablar sobre el principal error que prácticamente todo el mundo comete al entrenar hombros. Estoy hablando del trapecio robando el movimiento. ¿Ya has notado lo fácil que es, durante una elevación lateral, dejar que los hombros suban y el trapecio asuma el control? Debo decir que esto ocurre, desafortunadamente, en la mayoría de las veces, por el ego. Las personas siempre están buscando levantar más peso, pensando que la progresión de carga significa única y exclusivamente aumentar el peso, y sacrifican la técnica correcta. Es aún peor cuando lo hacen pensando que están impresionando a los demás en el gimnasio. El problema es que cuando el trapecio asume el trabajo, tu deltoides lateral prácticamente se toma vacaciones. En cada repetición con el trapecio dominando, estás perdiendo potencial de crecimiento. Fisiológicamente, lo que ocurre es lo siguiente. El trapecio es un músculo mucho más fuerte y dominante que el deltoides lateral. Siempre va a intentar ayudar cuando el movimiento se vuelve difícil. Es una respuesta natural del cuerpo, reclutar músculos más grandes cuando los menores comienzan a fallar. Si no estás conscientemente evitando esto, tu cerebro automáticamente transferirá la carga al trapecio. Para corregir esto, necesitas primero aceptar una verdad. Probablemente tendrás que disminuir el peso. Sí, tu ego va a doler un poco, pero los resultados compensarán todo. Mantén los hombros hacia abajo y hacia atrás durante todo el movimiento, como si estuvieras sujetando una moneda entre las escápulas. Concéntrate en sentir exclusivamente el deltoides lateral trabajando. Un truco valioso es pensar en empujar el peso hacia afuera con el codo, no con la mano. Esto automáticamente activa más el deltoides y menos el trapecio. Corregido este error básico, vamos a lo que necesitas hacer para hipertrofiar el hombro lateral. Consejo número 1. Variar el vector de fuerza. Piensa en esto. Cuando haces la tradicional elevación lateral con mancuernas, la gravedad está tirando del peso hacia abajo, ¿cierto? El problema es que, en la posición inicial del movimiento, cuando tus brazos están al lado del cuerpo, la tensión en el deltoides lateral es prácticamente cero. Solo empieza a aumentar conforme elevas los brazos, y esto significa que estás perdiendo una parte valiosa del potencial de estímulo. Es aquí donde entra la belleza de la variación del vector de fuerza. Cuando haces la elevación lateral en el cable, por ejemplo, la fuerza no está solo tirando hacia abajo, sino también hacia el lado o hacia adelante, dependiendo de dónde te posiciones. Esto crea una tensión constante en el músculo, desde el inicio hasta el fin del movimiento. ¿Ya has notado lo diferente que es la sensación? ¿Cómo parece más difícil, incluso con un peso menor? Desde el punto de vista biomecánico, en la elevación lateral con mancuerna, la distancia perpendicular entre el punto de articulación y la línea de acción de la fuerza es menor al inicio del movimiento, haciendo esta parte más fácil. Ya en el cable, el brazo de palanca es más constante durante todo el movimiento. Y sabemos de la ciencia del entrenamiento que mantener tensión constante es un estímulo poderoso para la hipertrofia. Otra variación con mucho potencial es la elevación lateral acostado en el banco inclinado, pero hablaremos mejor de ella más adelante. Consejo 2. Repeticiones parciales. ¿Sabes esa quemazón intensa que sentimos cuando llegamos cerca del fallo muscular? Es ahí donde la magia comienza a ocurrir. Cuando llegas al punto en que no consigues completar una repetición completa, tu instinto dice que sueltes el peso y descanses. Pero cuando se trata del deltoides lateral,
Estamos dejando ganancias en la mesa al hacer esto. Las repeticiones parciales son una técnica poderosa que permite llevar tu músculo más allá del límite normal. Funciona así. Cuando no puedas hacer más una elevación lateral completa, en vez de desistir, continúa haciendo el movimiento con una amplitud menor. Tal vez solo consigas levantar el brazo hasta la mitad del camino. No hay problema. Hazlo hasta ahí. Cuando ni eso sea posible, reduce aún más la amplitud. Al hacer esto, lo que ocurre fisiológicamente es que estás reclutando diferentes fibras musculares y llevándolas a la fatiga total, creando microlesiones adicionales que, cuando se recuperan, resultan en un crecimiento muscular superior. Un estudio publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research mostró que extender la serie más allá del fallo concéntrico con repeticiones parciales aumentó significativamente la activación muscular y el estrés metabólico, dos desencadenantes importantes para el crecimiento. La acumulación de lactato y otros metabolitos durante este proceso crea un ambiente hormonal aún más favorable para el desarrollo muscular. Aquí está una forma eficaz de implementar esto en tu entrenamiento. En tu última serie de elevación lateral, después de alcanzar el fallo con repeticiones completas, generalmente entre 8 a 12, haz inmediatamente 5 a 8 repeticiones parciales en la mitad superior del movimiento. Cuando no puedas más, haz 5 a 8 repeticiones más en el cuarto superior del movimiento. Un detalle importante. Las repeticiones parciales funcionan mejor cuando el músculo ya está preexhausto. Por eso, recomiendo aplicarlas en las series finales de cada ejercicio, no en las primeras. Esto maximiza el reclutamiento de fibras y el estímulo de crecimiento. Consejo 3. Saber trabajar una buena cadencia de movimiento. Existe una diferencia fundamental entre simplemente levantar peso y entrenar un músculo. Muchas personas, desafortunadamente, solo están levantando peso. Ellas lanzan la mancuerna hacia arriba con impulso y la dejan caer rápidamente, perdiendo todo el estímulo en la fase negativa del movimiento. Es en la fase excéntrica donde ocurre el mayor daño a las fibras musculares, especialmente cuando la cadencia es controlada. Piensa en esto. No se trata solo de levantar el peso del punto A al punto B. Se trata de cómo haces ese recorrido. Desde el punto de vista fisiológico, durante la fase excéntrica, los puentes cruzados de actina y miosina, las estructuras responsables de la contracción muscular, son literalmente arrancadas, unas de otras, creando microrrupturas en las fibras. Es ese daño controlado que durante el proceso de recuperación lleva al crecimiento muscular. Cuando bajas el peso rápidamente, estás esencialmente desperdiciando ese potencial de estímulo. Una técnica que transformó mi entrenamiento en la elevación lateral fue adoptar la cadencia 1-3. Subir el peso en 1 segundo y bajar en 3. Esto te obliga a controlar completamente el movimiento, eliminando cualquier impulso o trampa. En los primeros entrenamientos con esta técnica, probablemente tendrás que reducir el peso, y está bien. Con el tiempo, tu fuerza en la fase excéntrica mejorará y podrás aumentar progresivamente. Otro beneficio de este enfoque es que prácticamente elimina el riesgo de lesiones. La mayoría de las lesiones de hombro ocurren por movimientos bruscos o descontrolados. Con una cadencia controlada, mantienes el músculo bajo tensión constante y proteges las articulaciones. Esto es especialmente importante para el complejo del hombro, que es una de las articulaciones más propensas a lesiones en el cuerpo humano. Además, entrenar con cadencia controlada mejora significativamente tu conexión mente-músculo. Cuando te mueves lentamente, especialmente en la fase excéntrica, tienes tiempo de realmente sentir el músculo trabajando. Esta conciencia corporal aumentada te permite hacer ajustes sutiles en la técnica y maximizar la activación del deltoides lateral, minimizando la participación de músculos accesorios como el trapecio. Consejo 4. Sobrecarga mecánica en posición alargada. Esta es una estrategia avanzada que poquísimas personas conocen o aplican. Por eso, antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Tener acceso constante a información correcta y basada en la ciencia es lo que te hará progresar a largo plazo en el mundo del culturismo. El deltoides lateral, en la mayoría de los entrenamientos convencionales, raramente es trabajado en su posición de alargamiento máximo.
Cuando tus brazos están al lado del cuerpo durante una elevación lateral, el músculo está completamente relajado, ¿cierto? Investigaciones recientes en ciencia del ejercicio muestran que crear tensión en el músculo cuando está en posición alargada es un desencadenante extremadamente potente para la hipertrofia. Esto estimula la síntesis de nuevas miofibrillas de una manera que el entrenamiento convencional no consigue. Cuando un músculo está en su posición más alargada, las proteínas contráctiles están en su punto de mayor estiramiento. Aplicar carga en esa posición crea un estímulo único que desencadena una cascada de señalizaciones moleculares, llevando a un aumento en el tamaño y número de miofibrillas. Un estudio publicado en el European Journal of Applied Physiology demostró que el entrenamiento con énfasis en la fase alargada promovió ganancias de hipertrofia significativamente mayores en comparación con el entrenamiento convencional, incluso cuando el volumen total era equivalente. Ok, basta de ciencia. ¿Cómo hacer esto? Existen dos técnicas excelentes. La primera es hacer elevación lateral acostado de lado en el banco. En esa posición, cuando el brazo está cerca del cuerpo, el deltoides ya está en tensión, incluso siendo el punto de mayor alargamiento. La gravedad tira del brazo hacia abajo, creando resistencia justamente en la posición donde normalmente habría poca o ninguna tensión. La segunda opción, como ya hablamos, es hacer elevaciones laterales con cables cruzados por detrás de la espalda. Este movimiento crea una pretensión increíble en el músculo antes mismo de que inicies la elevación. Cuando los cables están cruzados detrás de ti, el deltoides lateral ya está siendo estirado y tensionado simultáneamente, una combinación perfecta para estimular el crecimiento. Otra variación que adoro es la elevación lateral con inclinación hacia adelante. Al inclinar el tronco cerca de 15 a 20 grados hacia adelante, modificas ligeramente el ángulo de actuación del deltoides lateral, creando más tensión en la posición alargada. Un detalle importante: al trabajar el músculo en posición alargada, usa pesos más ligeros de lo habitual. La palanca mecánica desfavorable y el estrés adicional en las fibras musculares hacen el movimiento mucho más desafiante. Comienza con 50 a 60% del peso que normalmente usarías y aumenta gradualmente a medida que te adaptas. Consejo 5. Contracción de pico muscular. ¿Ya has oído la expresión squeeze the muscle? Esa es la esencia de la contracción de pico. Cuando llegas a la cima del movimiento en la elevación lateral, en vez de iniciar inmediatamente el descenso, mantén la posición por 3 segundos, contrayendo el deltoides lateral con la máxima intensidad posible. Lo que ocurre en ese momento es fascinante. Estás creando una oclusión sanguínea temporal en el músculo, aumentando la concentración de metabolitos y amplificando el estímulo de crecimiento. Desde el punto de vista fisiológico, la contracción de pico maximiza el reclutamiento de unidades motoras, las neuronas que controlan las fibras musculares. Cuantas más unidades motoras consigas reclutar, mayor será el potencial de crecimiento. Además, esa contracción isométrica intensa genera un estrés metabólico adicional, aumentando la producción de hormonas anabólicas locales que promueven la hipertrofia. La ciencia detrás de esto es sólida. Un estudio publicado en el Journal of Applied Physiology demostró que añadir contracciones isométricas en el punto de mayor tensión del movimiento aumentó significativamente la activación muscular medida por electromiografía. Además, esta pausa en la cima del movimiento tiene otro beneficio increíble. Elimina casi completamente la posibilidad de usar el trapecio para robar el movimiento. Cuando te fuerzas a mantener la contracción, cualquier compensación se vuelve obvia. Simplemente no consigues mantener una posición isométrica por 3 segundos si no estás usando el músculo correcto. Muchos practicantes avanzados utilizan una técnica llamada contracción progresiva, donde aumentan la intensidad de la contracción a lo largo de los 3 segundos. Comienzan con una contracción moderada y van intensificando hasta alcanzar el máximo posible en el último segundo. Esto crea un estímulo aún más potente y diferenciado para las fibras musculares. Consejo 6. Hacer series descendentes. Ok, claro que ya has oído hablar de series descendentes. Pero si existe una técnica de intensidad que parece haber sido creada específicamente para el deltoides lateral, esa técnica es la serie descendente. El concepto es simple.
Realizas una serie hasta el fallo con determinado peso. Reduces inmediatamente el peso, generalmente en 30 a 40%, y continúas sin descanso. ¿Por qué esto funciona tan bien para el deltoides lateral? Primero, ese músculo tiene una composición de fibras que responde excepcionalmente bien al alto volumen y a la fatiga metabólica. Las series descendentes crean exactamente ese ambiente. Segundo, el deltoides lateral es relativamente pequeño y se recupera rápidamente entre las series, lo que significa que podemos realmente destruirlo con técnicas de intensidad sin comprometer el resto del entrenamiento. Desde el punto de vista fisiológico, las series descendentes son una herramienta poderosa para agotar completamente el glucógeno muscular y maximizar el reclutamiento de fibras musculares. Cuando alcanzas el fallo con un determinado peso, algunas fibras ya están fatigadas, pero otras aún tienen capacidad residual. Al reducir el peso y continuar inmediatamente, consigues reclutar esas fibras remanentes, llevando el músculo a la fatiga total. Además, las series descendentes crean un ambiente metabólico altamente favorable a la hipertrofia. La acumulación de lactato y otros metabolitos señaliza al cuerpo que una adaptación es necesaria. Es casi como si estuvieras creando una emergencia muscular. Tu cuerpo percibe que necesita construir más músculo para lidiar con ese tipo de estrés en el futuro. Una forma particularmente eficaz de implementar series descendentes para el lateral es lo que llamo escalera descendente. Comienza con un peso con el que consigas hacer cerca de 8 a 10 repeticiones. Al fallar, reduce 20% y continúa. Después, reduce 20% más y sigue hasta completar 3 a 4 escalones. Para maximizar la eficacia, combina series descendentes con una de las otras técnicas que mencionamos anteriormente, como la contracción de pico o la cadencia controlada. Por ejemplo, haz una serie descendente, pero mantén la pausa de 3 segundos en la cima de cada repetición. Esta combinación de técnicas crea un estímulo verdaderamente brutal que tu deltoides lateral no tendrá otra opción que responder con crecimiento. Consejo 7. Trabajar el hombro lateral 2 veces por semana. La frecuencia de entrenamiento es un factor crucial que muchos descuidan. Si estás dedicando apenas un día de la semana al entrenamiento de hombros, con tal vez 2 ejercicios para el deltoides lateral, esto simplemente no es suficiente para un crecimiento óptimo. La síntesis proteica muscular, el proceso que efectivamente construye nuevo tejido muscular, permanece elevada por aproximadamente 36 a 48 horas después de un entrenamiento intenso. Después de eso, el estímulo disminuye significativamente. Esto significa que, si entrenas hombros apenas el lunes, hacia el miércoles tu cuerpo ya no está más en modo de construcción muscular para esa área. Claro que activas el deltoides anterior en muchos ejercicios de pectoral, pero aquí estamos enfocados en el deltoides lateral. Ahora, imagina repartir tu volumen semanal en 2 entrenamientos. Podrías, por ejemplo, entrenar el lunes y el jueves, manteniendo tu deltoides lateral en un estado anabólico prácticamente toda la semana. No estoy hablando de doblar el volumen total, sino de distribuirlo estratégicamente. Pero ¿qué tal ir más allá? En vez de hacer 2 entrenamientos idénticos, podemos manipular las variables para maximizar los resultados. Sugiero dividirlo así. En el primer entrenamiento de la semana, enfoque en fuerza neural con tensión mecánica. Esto significa series más pesadas, series descendentes estratégicas y énfasis en la contracción de pico. Ya en el segundo entrenamiento, cambiamos el enfoque para volumen y estrés metabólico. Series más largas, con más repeticiones, trabajo isométrico, parciales y cadencia controlada. Este enfoque crea un estímulo completo, atacando diferentes mecanismos de hipertrofia a lo largo de la semana. Investigaciones recientes muestran que existen múltiples vías de señalización para el crecimiento muscular, algunas respondiendo mejor a cargas pesadas, otras a alto volumen, otras a estrés metabólico. Para quien tiene una rutina muy ocupada, una opción práctica es añadir un mini entrenamiento de deltoides lateral en otro día de la semana. Por ejemplo, si ya entrenas espalda el miércoles, añade 2 a 3 series de elevación lateral al final de ese entrenamiento. Son apenas 5 minutos más, pero en el momento adecuado de la semana puede hacer una diferencia significativa en los resultados a largo plazo. Y recuerda,
No intentes aplicar todo de una vez. Comienza incorporando 1 o 2 técnicas por semana. Observa cómo tu cuerpo responde y ajusta según sea necesario. Recuerda que el crecimiento muscular es una maratón, no una carrera de 100 metros. Y para completar tu forma en W, después de construir hombros anchos, necesitamos una espalda ancha. Por eso, dejamos un video apareciendo ahora mismo en la pantalla, mostrando un entrenamiento completo para la espalda, basado en la ciencia, con apenas 4 ejercicios. No dejes de consultarlo. Gracias por ver hasta aquí y que Dios te bendiga, mi amigo.